Es importante, porque aunque hemos desarrollado todo un sistema de capacitación, incluso con materiales que ha elaborado la propia Comisión Electoral, ilustrantes, sobre todo en aras de este proceso de nominación que se va a desarrollar, el hecho de que realmente hayan sido capacitadas y que tengan esa experiencia nos ayuda. Se han capacitado todas con total apego a la ley, con los documentos rectores del proceso, dígase la Constitución, la ley número 72, la ley electoral, las reglas complementarias que aprobó la Comisión Electoral en su primera reunión, que son básicas, son las indicaciones fundamentales que rigen este proceso electoral basado en esa ley y en esa Constitución que se ha hecho referencia. Es decir, para esas autoridades electorales no importa la experiencia que tengan, deben seminariarse y actualizarse respecto a qué leyes ellos defienden y representan. La propia ley señala, porque la ley electoral es reglamentaria, cómo debe ser su actuación en cada paso electoral, cómo deben desarrollar todas las actividades y cómo deben comportarse con esa transparencia, con ese apego que se debe desarrollar. Sí es necesario capacitarse, porque elecciones no se hacen todos los días. Uno puede tener una experiencia, puede refrescar, eso ayuda a que una actuación con apego a la ley, una mejor actuación de esas autoridades electorales, y bueno, yo creo que es importante esta capacitación. Nosotros en todo el proceso de capacitación hemos hecho especial énfasis en todo lo que tiene que ver con el ilícito electoral, con el cumplimiento de la ética, con el cumplimiento de la ley, con el apego a la verdad, a la transparencia, y yo creo que ello es importante. Ahora, las comisiones electorales provinciales aprobaron para que se desarrolle en todo el proceso 14.537 circunscripciones. Esto es un elemento importante, se hizo un estudio profundo de estas circunscripciones, y podemos decir que incluso si lo comparamos con el proceso 2010, se disminuyeron en una proporción de alrededor de 500. ¿Por qué? Porque teníamos en existencia muchas circunscripciones con menos de 100 y 200 habitantes. Usted me ha... Es decir, se reajustó. Se analizó y se reajustó de acuerdo a lo que establece hoy la ley y en la proporción que establecen las reglas complementarias de la Comisión Electoral, porque ello se corresponde con la cantidad de habitantes que pueda tener una demarcación. Eso es importante porque las circunscripciones ubican y alcanzan una cantidad de habitantes determinada población, y es importante tener Esto tiene que ver con la opinión que nos llegó, ¿no?, del compañero Rafael Estrada Marrero de Río Cauto, en Granma. Hasta cierto punto. Dice que él está inquieto sobre la situación de su municipio, porque dice que van a desintegrar el Consejo Popular de Santa Rosa en Granma para con 3 circunscripciones hacer una sola. Y dice que es como si el delegado no puede con una sola, imagínese con 3. Él cree que es imposible, que ese lugar tiene problemas con la entrada de agua, el transporte, las entradas de las calles, y él cree que debe analizarse esa situación. El caso particular, bueno, habría que pasarlo a las autoridades electorales de Granma, pero ¿estos casos tienen que ver con eso que usted decía? Tienen que ver porque eso es un estudio que se hizo de las circunscripciones de ese lugar, y se determinó que en 3 circunscripciones, en vez de existir 3 circunscripciones, pasaran a una sola circunscripción. Téngase en cuenta que no es ilustrativo que una circunscripción tenga menos de 100 habitantes. Es un delegado para 40, 50, 60 habitantes, a veces hasta para 30. En muchas oportunidades, incluso la cera, la transparencia, son todos casi familia, ahí realmente puede existir algunas que otras dificultades. Ahora, yo le puedo decir que nosotros no alcanzamos los consejos populares. Después que se elige esa asamblea municipal, pues bueno, las estructuras de gobierno, las asambleas municipales y provinciales, bueno, hacen su estudio y constituyen sus consejos. Pero para nada creo que hay alguna afectación con relación a la opinión del compañero. En primer lugar, porque no necesariamente tiene que desaparecer el consejo. Uno puede fusionar 3 circunscripciones, puede incluso estar el papel del delegado, que yo creo que es algo importante que también se está trabajando, y que se ha distorsionado el propio papel del delegado, que a veces lo vemos como el que tiene que gestionar, como el que tiene que buscar, y bueno, ese no es el papel de nuestros delegados, aunque por supuesto que le interesa las dificultades, los problemas que tiene la población que él representa en esa circunscripción. Pero
pueden excepcionalmente crearse allí por las condiciones de ese lugar y por las características propias del poblado y del lugar, una circunscripción, y se puede, un consejo popular se puede aprobar lo que en su momento, cuando nos responda, porque nosotros como autoridades electorales no les corresponde, claro. Conocemos que se alcanza, y de hecho conocemos que en el análisis que se hizo de las circunscripciones se estuvo valorando que no necesariamente tenían que desaparecer los consejos, porque es muy efectivo su funcionamiento para la población y que se pudieran excepcionalmente aprobar. Pero bueno, no me corresponde, pero bueno, sí quisiera darle la opinión al compañero. Claro. Ya creadas todas las condiciones, aprobadas las circunscripciones, capacitadas nuestras autoridades electorales y bueno, designadas por supuesto hasta el momento electoral que corresponde, estamos ya en condiciones de pasar al paso electoral que debe comenzar el día 3 de septiembre hasta el 29, que son las asambleas de nominación. Nosotros consideramos que es un paso muy importante. Yo lo catalogo quizás no tan importante como el mismo día de las elecciones, pero es el otro paso, a mi consideración, más importante que tiene el proceso electoral. ¿Por qué? Porque son asambleas de pueblo. En esas asambleas que se van a desarrollar a partir del 3 de septiembre, pues bueno, nuestro pueblo, dividido esas circunscripciones en áreas, según un estudio que vamos a hablar del tema, pues van a nominar, van a proponer a los que consideren que los puedan representar y que en su momento lo van a elegir en esa... Sí, no debe ser una reunión para salir del paso, no debe ser una votación para acabar la reunión rápido. Es decir, está eligiéndose a la persona que representará al barrio ante las autoridades. Está proponiéndose, se va a elegir al nominado, claro, que, es nominados, claro, que en su momento es la base de la cantera, claro, de la elección que se desarrollará el día 21. Y es un ejercicio, como bien decía el compañero Toledo, muy genuino, muy de pueblo. Es los electores, el pueblo en sus asambleas de barrio, libremente, a mano alzada, con cuantas propuestas consideren, bueno, proponer quien mejor ellos consideren que lo pueden representar. Y que en su momento votarán, bueno, ya en todo el conglomerado de la circunscripción. Debo decirle que los protagonistas de estas asambleas, a nuestro conocimiento, es el pueblo, porque es quien nomina y después elige. Y yo considero que ello es importante. Bien decía Toledo, y nos vamos a referir por lo que usted nos ha dicho, que es la cantera natural. Y hasta el 50% de nuestros delegados a la Asamblea Provincial y de diputados. No es él propiamente, sino que se crea allí en esa asamblea municipal después de elegido, pero es una cantera que sirve de base para lo que se va a proponer posteriormente, y esas asambleas dan realmente esa oportunidad. Para ello, la Comisión Electoral Municipal, a propuesta de la Comisión de Circunscripción, determinó 50.900 áreas, 963 áreas. Yo creo que crecimos incluso en 56 con relación al proceso anterior. Eso es una cifra importante, porque en cada área se va a desarrollar una asamblea. No en las 14.500 que le estaba explicando, 37, sino en cada área de cada circunscripción se va a desarrollar una asamblea y van a ser 50.963. Fíjense que se incrementan las circunscripciones con 3, 4, 5 y 6 áreas. Ello es importante porque vamos a tener la posibilidad de nominar más candidatos, y el día de las elecciones vamos a tener una cantera superior, y que los electores en ese acto de votación van a poder elegir a quien ellos mejores consideren que lo pueden representar. Estas asambleas son dirigidas por las comisiones de circunscripción. Y ahí la importancia que yo le señalaba. Las presiden siempre la bandera, el escudo nacional, comienzan con el himno, y bueno, tienen una asistencia. Esto forma parte de la ley, es decir, el himno, la bandera, es una formalidad que establece la ley, además porque considero que es importante, porque es un acto patriótico nacional que realmente se desarrolla en estas asambleas. La asistencia es la asistencia masiva de todos los electores, no está al 50%, no tiene una cifra en por ciento, es la asistencia masiva de los electores. Se convocan por las comisiones electorales de circunscripción con ayuda de las organizaciones de masa, y yo considero que es un acto importante. Los electores allí en esas asambleas pueden hacer cuantas propuestas consideren, son infinitas. Después al final, por el mismo orden que se hacen estas propuestas, se somete a votación y bueno, se nomina a la persona que se considere. En las asambleas de una sola área se debe nominar como mínimo, pero se puede llegar hasta 8 en los diferentes momentos que se haga la... Mínimo 1. Como mínimo 2.
Dos. Dos. Claro, porque tiene que ir uno. Acuérdese que es una sola área. Si fuera de muchas áreas, sí, porque las que tienen varias áreas, sí, como mínimo uno. Y si se repitiera el candidato en la última asamblea, como tiene que por lo menos elegir otro. Necesariamente, porque por lo menos tenemos que tener realmente esa oportunidad. Al concluir incluso todas las asambleas, y quiero resaltar esto, se hace la entrevista con el nominado, se le toman sus datos biográficos, incluso se le tira su foto, que debo decirle que hemos creado todas las condiciones para que realmente sean mejores y sean uniformes, porque como usted mismo alegó, no hay campaña electoral en nuestro país, y esa foto y esas biografías que se exponen en las circunscripciones entre alrededor de 2, 5 y a veces hasta más, de acuerdo al tamaño de la circunscripción, es realmente la divulgación que le damos a nuestros electores con una uniformidad, con sus propias características, y yo creo que, bueno, realmente al no tener campaña electoral es un acto importante que toda la circunscripción, y mientras más nominados mejor, puedan desarrollar y puedan comenzar y puedan ese día votar por quien corresponda. Déjeme decirle que todas estas asambleas, usted se dará cuenta que es una cifra importante, más de 50.000, se organizan, hay una programación. La ley establece que deben comenzar de menor a mayor y disminuir al final, es decir, se comienza en este minuto con una asamblea piloto, ese día 3 debe haber una asamblea piloto en cada municipio, después se comienza con una por cada consejo popular y así sucesivamente, y se dejan unos días de reserva para ellos. Todos los cubanos tienen derecho, y las cubanas, incluyendo los institutos armados, de realmente que hayan cumplido 16 años de edad, participar en nuestras asambleas, siempre que gocen de todos los derechos políticos que establece la ley. Todos tienen derecho a proponer y ser propuestos, como bien decía Toledo, y nominar y ser nominados. Yo creo que convocamos a todo nuestro pueblo a que participe masivamente, como establece la ley, en nuestras asambleas de nominación. Es un ejercicio democrático con total transparencia, y yo creo que con el entusiasmo que nos caracteriza y con el entusiasmo que caracteriza a todo nuestro pueblo, dirigido por las comisiones a todos los niveles, convirtamos estas asambleas en un suceso de pueblo. ¿Ustedes acaban de hacer un recorrido o están haciéndolo todavía por todo el país? Lo terminamos y vamos a continuar ahora, y vamos con todas las comisiones de todos los miembros. ¿Puede dar ya como listo el país para las elecciones, para el proceso de nominación? Nosotros consideramos que el país está listo para enfrentar el proceso de nominación de candidatos. Y hablando, gracias Alina, y hablando de los preparativos del país, justamente hemos tenido que ir hasta Cienfuegos, no hemos tenido que ir, pero gracias al Telecentro de Cienfuegos logramos entrevistar a un invitado, un panelista que tenemos en esta mesa, que no nos acompaña por eso, pero a través del Telecentro de Cienfuegos logramos estas declaraciones de Orlando Lugo Fonte, el presidente de la Asamblea de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es una organización también, como organización de masas del país, implicada en este proceso. Los campesinos y cooperativistas asociados a nuestra organización, como todo el pueblo, le constituye, ¿no?, un privilegio poder participar activamente, como ha sucedido siempre, en este proceso tan democrático, y un proceso donde se le da la oportunidad a todo el pueblo que pueda nominar y también elegir a los mejores candidatos. Nuestras cooperativas, tanto CPA como cooperativas de crédito y servicios, están diseminadas en todo el territorio nacional, y de una forma u otra, desde el mismo proceso organizativo, pues empezaron a jugar su papel. Hay muchas instalaciones de las cooperativas que son áreas donde iniciará el día 3 de septiembre el proceso de nominación de candidatos. En esas áreas, en esas instalaciones de las cooperativas, estamos trabajando fuertemente para adornar esas áreas, para que constituya una alegría, que constituya un privilegio, como dije antes, que constituya de verdad un acto muy democrático y muy digno que tenemos la suerte de tener los cubanos. Y por otro lado, bueno, hay muchos campesinos, muchos familiares de los campesinos y cooperativistas que son nominados. Y después son electos cuando se vaya a las urnas. Por lo tanto, no cabe duda que eso también constituye un honor. Un campesino, hoy
hoy en nuestra revolución puede llegar a ser diputado a la Asamblea Nacional, puede ser miembro del Parlamento cubano, y eso no cabe duda que gracias a la revolución los campesinos tienen ese privilegio. A nosotros en este proceso se nos presenta un asunto complejo. Más de 160.000 usufructuarios de tierra por el 259 han ingresado a las cooperativas de crédito y servicio. Lo que quiere decir que muchos de ellos no viven en la zona, viven en donde tenían su residencia, aunque son miembros de la cooperativa. Por lo tanto, la dirección de la cooperativa, su asamblea general y todos los asociados tienen que ayudar mucho. En primer lugar, prestarle las condiciones, darle facilidades para que ese productor pueda estar en la asamblea de denominación y pueda estar además también en las elecciones, el día de las elecciones, el día que comience la votación, la primera vuelta, que es el 21 de octubre, y continuar el trabajo. De manera que nuestras direcciones de cooperativas, nuestros campesinos, nuestras juntas directivas, todo nuestro personal, bajo la dirección de nuestro partido, bajo la dirección de la comisión electoral, que juega sin lugar a dudas un papel junto con la comisión de candidatura, tendremos que ayudar en todo lo posible, y estamos conscientes que el sector cooperativo y campesino, como siempre, ha cumplido con su revolución, ha cumplido con su partido, con Fidel y con Raúl, lo sabrá hacer también en esta oportunidad. Nosotros estamos convencidos que así será, y será tanto el censo como el proceso eleccionario un nuevo triunfo de la revolución cubana y del pueblo cubano. Mayelín del Sol. Bueno, Mayelín, gracias a Mayelín, gracias al Telecentro de Cienfuegos también, gracias a las corresponsalías aquí que nos hicieron posible la participación de Lugo. Carlos, yo estaba escuchando a Lugo y digo, pero si alguien, además de la Comisión Electoral, en esta primera etapa tiene un trabajo tremendo, son los comités de defensa de la revolución. Ustedes están casi como la segunda fuerza más importante ahora en el arrancado. Sí, como usted decía, Arlene, buenas tardes. Los CDR, que somos la organización de la familia cubana y que, como se conoce, está estructurada en todas nuestras cuadras, comunidades y barrios, evidentemente tiene un papel extraordinariamente importante en la organización y en garantizar también todo lo que nos corresponde en este proceso electoral. Nosotros, además de la labor movilizativa, o sea, los diferentes momentos en esta etapa, como se ha estado explicando anteriormente, en todo lo que se relaciona con la nominación de candidatos, pero también durante todo este proceso tenemos que jugar un papel importante explicando, razonando, intercambiando con todas las familias en el barrio los principales argumentos que explicaba el profesor Santander, porque realmente eso es necesario también trasladárselo en la cuadra, en el barrio, en la comunidad, además de todo el esfuerzo que se va a hacer desde el punto de vista institucional por nuestros medios, pero también en el orden de la persona a persona, familia a familia, en nuestras estructuras de base, podemos hacer muchas cosas en ese sentido. En primera instancia hemos estado en un proceso de preparación de nuestros cuadros y además de nuestros cuadros, nuestros dirigentes de base. Hay que llamar la atención que el proceso de nominación también se desarrolla en el momento de nuestro aniversario. O sea, los comités de defensa de la revolución arribamos en este 28 de septiembre a nuestro 52 aniversario y hemos estado discutiendo por estos días con nuestros dirigentes de base un boletín especial que refiere a nuestras actividades por el aniversario. Y la primera tarea que hemos estado llamando la atención con nuestros coordinadores de zona, con nuestros presidentes de CDR, es el papel que le corresponde asegurar a cada CDR y zona en el proceso, en el importante proceso electoral, sobre todo insistiendo en el carácter profundamente democrático que queda claro y demostrado en las cosas que se han razonado y además en la experiencia que hemos vivido en nuestro proceso electoral a lo largo y ancho de la historia de la revolución. Entonces, este es un proceso que estamos haciendo ahora con todos nuestros dirigentes de base a través de los consejos populares, de las diferentes áreas de atención para nuestro trabajo diario, y ahí se ha estado razonando muy importante este proceso. Yo debo llamar la atención que además de eso, nosotros desde inicio de año hemos estado trabajando en un proceso de comprobación y de conciliación de los registros electorales, o sea, esos que se utilizan después en la publicación, esos que van a cada uno. Toledo.
Correcto, esos registros que mencionaba Toledo y que hacía referencia a la compañera Lina, porque obviamente desde las elecciones anteriores hasta ahora, evidentemente se produce un proceso a veces de adecuación de estructuras de nuestra organización y los compañeros de carnet de identidad desde principios de año hemos estado trabajando las oficinas de carnet de identidad en todos los municipios con las direcciones municipales de los CDR en un proceso de revisión, de conciliación. Lo que llaman depuración. Correcto, de listas. Correcto, porque puede que exista algún CDR que se haya unido y ahora la base de la organización del registro electoral es precisamente a través del CDR, por eso usted decía, o sea, la estructura, la demarcación del CDR, de la cuadra, del barrio, y entonces eso debemos conciliarlo. Si alguno, por ser un poco mayor, en una zona de desarrollo, a veces se crean CDR, se crean zonas, eso no siempre está bien conciliado en nuestras estructuras de carnet de identidad, porque ahí lo que refiere es la dirección, no se hace ese proceso de comprobación, y eso ayuda a que la calidad de ese registro electoral, una vez que se vaya a publicar y que tenga que hacer el proceso que explicaba anteriormente José Luis, está claro que ayuda a que eso se haga con mucha más transparencia y con mucha más garantía de que sea con un nivel de calidad. Ustedes también tienen una responsabilidad alta en lo que mencionaba Lugo, digamos, como hay personas que son ahora usufructuarios de tierras que se han movido de sus zonas de residencia para ocuparse de esas tierras. Tienen además que trabajar en el reordenamiento y localización creo que no hay otra estructura, ¿no?, como el CDR para poder hacerlo, garantizar que se realice y que participen. Eso hay que hacerlo, evidentemente, tanto en las zonas urbanas, en zonas de desarrollo, como en las zonas rurales, a partir de las complejidades que explicaba el compañero Lugo, que hay que también ajustar y dejar definitivo en qué lugar, porque puede ser que la tierra esté en un lugar y el lugar de residencia de la persona no coincide exactamente con ese lugar. Tenemos que ponernos de acuerdo para tomar la adecuada decisión y ubicarlo en un lugar u otro donde sea más apropiado. Donde estén más sus intereses. Correcto. Calculo que a lo mejor es donde está la tierra allá y no donde está en el lugar de residencia. Eso es parte del lugar de residencia. ¿Dónde está la residencia? Tiene que ser donde está la residencia. Tiene que ser donde está la residencia, exactamente. Pero bueno, también eso hay que conciliarlo, eso hay que comprobarlo y hacerlo con todo este rigor para garantizar la calidad de ese proceso. Nosotros, además de todo lo que se ha estado diciendo, también en todo este proceso, todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la protección un poco más adelante cuando se publiquen esos registros, cuando se publiquen las fotos y las biografías de nuestros candidatos y la propia adecuación del lugar de la nominación de candidatos. O sea, Lugo explicaba, y eso es realmente así, la organización nuestra de los comités, en cada uno de los lugares preparamos bien, adecuamos ese lugar de la nominación. Siempre ya está el cronograma de realización de asambleas. Ese cronograma de realización está, como explicaba la compañera Lina, y eso está conciliado en todos los municipios, y en este proceso que yo le explicaba a usted de reuniones en los consejos populares, en las áreas donde están nuestros dirigentes de base, se va conciliando y se va puntualizando, o sea, se va dejando claro la fecha en que corresponde a cada CDR, a cada zona, participar en ese proceso para garantizar la movilización y la calidad de este proceso. En fin, nosotros creemos que por la parte de que le corresponde a los comités de defensa, están organizados, hemos venido trabajando hace meses a lo largo y ancho del país en asegurar toda la actividad que nos corresponde como organización y también en la convocatoria, en la movilización, en trasladar ese fervor revolucionario y esa expresión que tenemos que hacer todos los cubanos en este momento como parte del elemento que compartimos con la revolución, con el socialismo, con las cosas que se han estado haciendo, y en esa tarea los CDR también tendrán que hacer gala de su propio nombre. Somos la organización de los comités de defensa de la revolución y tenemos que hacer lo que nos corresponde en cada uno de esos lugares. Y estoy convencido que conscientemente nuestros cederistas participarán en todo el proceso. Hay sin duda un desafío. Las asambleas de nominación comienzan el 3 de septiembre, que es un día intensísimo para la familia cubana. Primer día de escuela de los muchachos, primer día de trabajo para mucha gente en la familia, y yo sé lo que significa enterarse a última hora, hay la asamblea, y entonces como que se convierte a veces en una dificultad. Ha habido, yo lo que estoy preguntando, porque si bien nosotros no hacemos publicidad de las personas, de la publicidad de campañas electorales, pero sí es importante el conocimiento con tiempo de las asambleas. ¿Se ha trabajado en eso también, digamos? Sí, puedo asegurarte, porque además en estos primeros días está previsto las asambleas piloto, o sea, no van a ser de carácter masivo. La compañera, esas se han tocado con la mano. Esas se han estado tocando, y en cada uno de los lugares que te he explicado, que se ha visto con nuestra
dirigentes de base se ha precisado que precisamente en esos días comienzan solo las pilotos y posteriormente va creciendo el número. No, y debo decirle que en algunas reuniones en las que he estado, se ha estado precisando tampoco que la noche del 27, esperando el 28, hay una tradición en nuestro país. No debe ser de asamblea. Bueno, y si en alguna coincide, estará organizado para primero nominar y después festejar en cada cuadro. Bueno, será mejor todavía. De todas formas, nosotros convocamos a la población a través de una citación, que no es propiamente una citación, es una convocatoria, y eso llega a cada elector. Sí, claro. Para que sepa la hora, la fecha, el lugar, y ayude al conocimiento y no lo sorprenda con tiempo de antelación, no lo sorprenda y pueda conocer y pueda planificarse. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nuevo horario para la mesa redonda. Buscando un formato más dinámico y adecuado al lenguaje televisivo, la mesa redonda tendrá 1 hora de duración a partir del 10 de septiembre. Y se transmitirá en el horario de 7 a 8 de la noche todos los días. Se mantendrán 6 retransmisiones diarias de lunes a viernes al final de la programación del canal educativo. La sección La Esquina pasa a las emisiones de los lunes de la mesa redonda, comenzando la semana. Acompáñenos ahora todos los días a partir de las 7 de la noche. Seguimos en combate. Bueno, junto con el proceso del leccionario también nosotros comenzamos con una nueva programación, 1 hora de transmisiones a partir del 10 de septiembre. Y voy con, yo decía que si los CDR tienen una altísima responsabilidad, la federación no tiene menos, porque hay que cuidar la representación femenina. ¿Cómo ha estado el lenguaje de género aquí, Yolanda? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que cuidar, siempre sobre todo en este caso, hablar al hablar de la nominación, se nominan candidatas y candidatos, y delegadas y delegados, es lo que queremos, que realmente se comparte esa responsabilidad tan importante en el proceso electoral cubano. Las mujeres siempre han participado masivamente en nuestro proceso electoral, precisamente ejerciendo esa democracia participativa que solo puede tener lugar en una revolución socialista como la nuestra. Y la federación participa muy activamente en este proceso. Nuestros bloques y delegaciones en las comunidades tienen la responsabilidad de contribuir a convocar, informar, de movilizar, de garantizar la calidad de esas asambleas que se van a desarrollar, precisamente creando las mejores condiciones para que nuestro pueblo pueda ejercer ese derecho de proponer a quien considere con los méritos y capacidades necesarias para representarlo en nuestras asambleas. Yo creo que es muy importante señalar que en estas autoridades electorales, a que hacía mención Alina, si pensamos en el proceso del 2010, había un 57% de mujeres y actualmente hay un 62,8% de mujeres entre esas autoridades electorales. Y eso dice mucho del papel que juegan las federadas en toda esta transparencia, en toda esta calidad que tiene que tener nuestro proceso. Ahora, las autoridades electorales no pueden ser ni nominadas, no pueden, es decir, no son candidatos. No. Candidatas, esa mayoría de mujeres en las autoridades electorales no afectaría el número también de mujeres que queremos que se eleve entre las autoridades. Tenemos muchas y capaces. Bueno, somos mayoría, ¿no? No las limita, se sustituye la autoridad electoral, sí, porque lo más importante. Si una mujer es nominada en su circunscripción y es autoridad electoral, inmediatamente la prioridad la tiene la nominación. Claro. Porque es el mejor pueda representar al pueblo y es el interés del pueblo quien quiere que esa... Efectivamente, si es nominada por el pueblo, pues hay que sustituirla como en esa función que está desarrollando. La federación, por supuesto, promueve la nominación y la elección de las mujeres, precisamente teniendo en cuenta que en nuestras comunidades hay muchísimas compañeras con inteligencia, responsabilidad, experiencia en actividades comunitarias, compañeras que conocen muy bien la comunidad y que las conocen muy bien y que tienen todas las condiciones para ser nominadas como candidatas
y que puede jugar un papel muy importante después, como se ha demostrado por nuestras actuales delegadas del Poder Popular. Yo te podría decir que en el proceso electoral del 2010 fueron nominadas 12.431 compañeras. Sin embargo, solamente fueron elegidas como delegadas 5.046. Es decir, la nominación es alta, pero no necesariamente la elección. No la elección. ¿Qué pasará ahí? Bueno, ahí pasan un grupo de cosas importantes, porque tenemos que hacer el análisis integral. Primero, por supuesto, nuestro pueblo decide por el mérito y la capacidad. Y si quien es mejor es un hombre, pues no cabe duda que hay que elegir por ese hombre. También hubo lugares donde eran propuestas 2 o 3 mujeres, y por lo tanto al elegir una quedaban, eso ocurrió en 190 circunscripciones. Qué interesante. Pero esa no es la mayoría. Lo que está pesando en este caso precisamente son los factores subjetivos. Eso que, aunque se ha avanzado mucho, existen estereotipos, existen prejuicios, como tú conoces perfectamente, que dicen: yo propondría a esta compañera que tiene todos los méritos, inclusive que es mejor, pero esta compañera tiene 2 hijos, tiene una familia que atender, tiene un esposo, y entonces prefiero proponer a un compañero que también tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene una familia que atender. Pero no tiene doble jornada. No se considera de la misma manera. No, yo creo que la gente tiene en cuenta la doble jornada que sufre la mujer. Exactamente, y muchas personas también piensan: yo la propondría, pero entonces se recarga todavía más, es trabajadora, tiene la familia, y nosotros tenemos que luchar contra eso. Hay que lograr, por supuesto, que cada vez más la familia comparta derechos y deberes. Esas tareas no son de las mujeres, son tareas de la familia, pero eso juega un papel a la hora de la nominación y también después a la hora de la elección. Sin embargo, en el último proceso electoral resultaron delegadas de circunscripción un 33,4% de compañeras. Y yo creo que en su inmensa mayoría han demostrado su capacidad, sus posibilidades de representación de esa población que las ha elegido. Hay muchas compañeras todavía que son fundadoras del Poder Popular, y hay otras muchas que son jóvenes, que empezaron con nuevos bríos, que tienen una creatividad tremenda. Y yo creo que también este es un momento en que concluye un proceso de reconocer precisamente todo ese esfuerzo que han hecho todas esas compañeras y todos los resultados que han tenido en su gestión. Es muy importante esto que se decía aquí: hasta el 50% de nuestra asamblea está constituida por delegadas y delegados de circunscripción. Y por lo tanto nosotros logramos que el 43,3% de nuestro parlamento esté integrado por mujeres. Esto nos sitúa en el 3er lugar entre los parlamentos del mundo, lo cual es una conquista de nuestra revolución, porque no es nada representativo, es un reconocimiento a esa capacidad, a esa experiencia, a eso que han demostrado las mujeres. Y por supuesto, nosotras aspiramos a que en este proceso sean más las delegadas de circunscripción. Si lo analizamos con los procesos anteriores, ha habido un incremento permanente. Por ejemplo, en el proceso anterior al 2010, en el proceso del 2008, hubo un 27,3% de delegadas de circunscripción. Es decir, se creció en el proceso del 2010. Y yo creo que tenemos todas las condiciones para continuar creciendo. Es por eso que es muy importante que todo nuestro pueblo tenga en cuenta esa capacidad, ese talento, esa capacidad de las mujeres para asumir la responsabilidad de delegada. Ahora, mientras usted habla, todas las imágenes que estamos viendo, que son autoridades electorales, evidentemente, la mayoría, la inmensa mayoría son mujeres. Y yo no descartaría el factor de que al verlas tan eficientes en esa actividad, la gente se limita a nominarlas, no, si ella está también con lo de la... Y eso podemos también verlo, por eso me parece importante la aclaración que se hacía, si esa persona tiene mérito. Yo diría otro mérito a favor de la mujer como delegada.
no creo que haya nadie que conozca mejor los dramas de la comunidad como la mujer. Exactamente. Porque es la que tiene que lidiar con la propia alimentación del hogar, con los problemas domésticos, con todo, pienso yo. No estoy diciendo ahora que todas sean mujeres las electas, como dice Yolanda, el de mayor mérito o la de mayor mérito, al margen de la... Sí, realmente la Federación nunca ha abogado en elegir mujeres por ser mujeres, sino en elegir mujeres con la capacidad que sabemos que tienen las mujeres y con las posibilidades que sabemos que tienen las mujeres. Y son muchas las que hay como autoridades electorales y las que no son autoridades electorales, pero que tienen una capacidad reconocida en sus comunidades. Y yo creo que realmente tenemos que pensar en esto. Se ha avanzado mucho, Arlene, en la participación de las mujeres en los órganos del Poder Popular. Hoy tenemos 8 presidentas provinciales en las asambleas del Poder Popular. Y tenemos un 28% de presidentas en las asambleas municipales, que si bien es bajo, si lo comparamos con etapas anteriores, representa un salto importante. Nosotros siempre que empezamos a trabajar en todo el proceso electoral, recordamos aquella experiencia de Matanza, cuando nuestro comandante en jefe hizo el análisis aquel 26 de julio de que habían sido solo electas un 3% de mujeres. Y él decía que cómo era posible, teniendo en cuenta la capacidad de las mujeres, y decía que eso demostraba que todavía quedaban resquicios de discriminación en la mentalidad, viejas formas de pensar. Es cierto que cuando comparamos aquel 3% con este 33% de delegadas que tenemos hasta este momento, pues ha habido un salto importante. Pero me parece que es importante también tener en cuenta la vigencia de lo que dijo Fidel en aquel momento cuando planteó: las mujeres suelen tener en un grado muy alto las virtudes que se necesitan, que se consideran necesarias en un revolucionario, y las virtudes que se consideran necesarias en un cuadro dirigente administrativo y político. Cuánto se ha insistido desde entonces, desde el triunfo de la revolución, y cuánto ha insistido nuestro presidente Raúl también en toda esta capacidad de las mujeres para asumir cualquier responsabilidad de dirección a cualquier instancia, en cualquier parte. Y me parece que nuestra conferencia del partido también, entre uno de sus objetivos fundamentales, hablaba de esta necesidad de promover mujeres, teniendo en cuenta el reconocimiento a las posibilidades, a la capacidad, al talento, a la inteligencia demostrado durante todos estos años. Bueno, Yolanda decía cuánto se han elegido, y yo decía cuánto se ha perdido cuando no elegimos mujeres, teniendo mujeres capaces y sensibles, porque está también el elemento de la sensibilidad de la mujer para enfrentar muchos de los problemas de la comunidad. Que no estoy ahora siendo feminista en absoluto, creo que estoy dando argumentos. Feminista es defender los derechos de las mujeres. Feminista y bien, pero creo que sí, porque conozco también muchas mujeres con resultados extraordinarios que han probado no solo que se puede con todo lo que están haciendo, sino que le aportan esa carga que Fidel significaba siempre, de la sensibilidad que le puede aportar la mujer a los problemas de la sociedad. Gracias, Yolanda. Yo les propongo ahora ir a algo que ya se anunciaba en el preámbulo de nuestra mesa redonda, el trabajo que pueden desempeñar los jóvenes clubes de computación, o que desempeñan los jóvenes clubes de computación que ya se entrenan para el proceso que se inicia el próximo 3 de septiembre. Los jóvenes clubes de computación participan en las elecciones cubanas con la asesoría de sus técnicos y especialistas, así como con respaldo de equipamiento. Participan con su personal. Participan alrededor de 300 compañeros, los cuales se van a desempeñar como informáticos de las comisiones provinciales, municipales y comisiones de candidatura. Compañeros comprometidos y conscientes de la responsabilidad que tienen, y preparados, capacitados en las herramientas y aplicaciones informáticas que se van a utilizar en este proceso. En estos momentos, profesionales de los Joven Club ya laboran en el proceso de candidatura y cuentan con presencia también en otras áreas. También los Joven Club participan con equipamiento tecnológico.
hoy se encuentran instaladas en las comisiones provinciales y municipales, así como en las comisiones de candidatura, 789 computadoras que ya hoy brindan servicio en esas comisiones. En las sedes de los Joven Club, aseguró el directivo, ha tenido lugar la capacitación de quienes ahora laboran con esta aplicación informática desarrollada en Cuba. Nuestro personal se ha capacitado en esta aplicación informática, aplicación cubana, elaborada por los compañeros de la Universidad de Ciencias Informáticas, utilizando nuestras instalaciones y nuestras redes de datos. Los Joven Club están en vísperas de un nuevo aniversario. Dentro de las diversas tareas que atienden los Joven Club, tienen un papel de primer orden de atención al proceso eleccionario. Justamente cuando dentro de unos días, el 8 de septiembre, cumplimos 25 años de creado. En elecciones consideradas con un alto nivel de informatización, el trabajo de los Joven Club, apuntó el director nacional de tecnología de la entidad, será fundamental en la ejecución de una empresa de suma importancia para la nación. Jorley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y apuntando que son mayoría también las mujeres en los clubes de computación que están trabajando por las elecciones. Y tenemos aquí a la, digamos que nueva, recientemente, hoy mismo, ¿no? Acaba de ser elegida la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios en su Consejo Nacional, que está sesionando muy alegremente. Hemos visto las informaciones en el país, pero también tenemos presente en el estudio como invitada a la presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, Mirtia Brosar, que es la presidenta. Bienvenida, ya está participando aquí, pero ya conversando con nuestra nueva presidenta de la FEU, ¿en qué medida participa la FEU en este proceso que ustedes lo han tomado también como una tarea prioritaria ahora? Bien, buenas tardes. Yo creo que es importante decir que la FEU hoy cuenta con el privilegio, gracias a las conquistas del proceso revolucionario cubano, de ver materializado los sueños por los cuales lucharon los mártires desde la fundación de nuestra organización en diciembre de 1922. Este proceso, esta etapa de nominación de candidatos que comienza el 3 de septiembre, coincide también con la fiesta que para nosotros es el inicio del curso escolar, derecho también conquistado por la Revolución Cubana, y coincide en gran medida con el censo de población y vivienda, donde los jóvenes universitarios también van a tener una participación protagónica. La importancia de la participación de los jóvenes universitarios en el proceso eleccionario tiene como relevancia la garantía de la continuidad y la renovación de los principales órganos representativos del pueblo, y le da la posibilidad también a los universitarios de representar no solamente a su organización, sino también a la generación precedente. Yo creo que hoy hay que mencionar que la participación de los jóvenes es vista como un derecho. Incluso se calcula que alrededor de 200.000 jóvenes ejercerán el voto por vez primera, 200.000 jóvenes que están incorporados a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, pero que tenemos una alta responsabilidad en preparar, en enseñar cómo ejercer ese voto, cómo nominar al más capaz, la responsabilidad de seleccionar o de proponer, nominar a aquel estudiante por sus méritos y su capacidad. Este derecho que hoy tienen los jóvenes universitarios está dado también por la posibilidad de elegir a través del voto, pero también a la vez ser elegido. Y el llamado está en realizar propuestas con una alta responsabilidad debido a la capacidad y la preparación que tienen que tener estos nominados. Y la calidad del proceso va a radicar fundamentalmente en esta primera etapa en la importancia que tienen que jugar los plenos provinciales, donde el consejo de cada uno de estos territorios, el consejo de la FEU, va a aprobar la propuesta de candidato a nominados, es decir, a nominados en este proceso de elecciones generales. La participación de la juventud también está dada por el papel que juegan como veladores de la justicia social. Hoy hay que mencionar que los jóvenes también forman parte de las comisiones electorales, e incluso la representación a nivel de circunscripción está dada por un 20.13% y a nivel nacional por un 20.53%,
también representa una participación activa en este proceso de elecciones generales. Se reconocía en el documental que se presentaba la incidencia que ha tenido también los universitarios cubanos, en el caso específico de la Universidad de las Ciencias e Informática, en todo el diseño del sistema informático que va a procesar toda la información del proceso electoral cubano, pero también la importancia que juegan los estudiantes de las facultades de Derecho en lo concerniente a la preparación, a la información que hay que brindar no solamente a los estudiantes, a los jóvenes, sino también la incidencia que puede tener en el pueblo en sentido general. Hoy estamos haciendo un llamado fundamental con el inicio del curso escolar, la responsabilidad que tienen que tener los jóvenes en la participación de este proceso, a las residencias estudiantiles, a aquellas universidades que tienen una trascendencia nacional, y como también esos estudiantes que hoy están becados deben tener la responsabilidad, y tienen que sentir la responsabilidad de incorporarse también al proceso de nominación que estamos llevando a cabo. Las becas tienen circunscripciones. Pero eligen sus se delegados. pueden crear en algunos momentos circunscripciones especiales cuando el día de la votación no se encuentren, pero bueno, no. Pero hay, es decir, las becas participan en el proceso electoral cuando están becados los estudiantes. Si se encuentran como tal el día de las elecciones y no pueden salir a votar en su lugar de residencia, se crean circunscripciones especiales para ellos, para los que se quedan en la residencia, en la beca. Okay. Yo creo que el derecho genuino que tienen los jóvenes y que hoy tenemos que defender es la participación en cualquier lugar que se encuentre dentro del territorio nacional en este proceso, que legitima también a la organización y le da la posibilidad hoy de poder tener voz y voto en las principales decisiones que se van a tomar a lo largo de todo el territorio nacional en las diferentes etapas de este proceso de elecciones en Cuba. Yo creo que es necesario hacer referencia también a la importancia que tiene la presencia de nuestra federación en el Parlamento cubano y cómo esto constituye un privilegio para nuestros universitarios, a diferencia también de lo que sucede en otros países y que distingue también nuestro sistema político y evidencia, por supuesto, el carácter democrático y participativo de nuestro proceso eleccionario. Yo creo que es importante decir que estamos viviendo un momento histórico donde la FEU está conmemorando, está desarrollando una serie de actividades por el 90 cumpleaños, el 90 aniversario que estamos próximos a cumplir en diciembre de este mismo año, que coincide con este importante proceso político de elecciones generales en nuestro país, y donde se impone el compromiso de ejercer nuestra participación activa también con una alta responsabilidad, consciente de lo que ellos representan y por supuesto de la oportunidad que se le brinda a la juventud cubana también de ejercer nuestro protagonismo y nuestro compromiso con el futuro de nuestra revolución a partir de las decisiones, de participar en las principales discusiones que se realizan y poder dar nuestro punto de vista de una forma alegre, juvenil, profunda, pero que indiscutiblemente con un gran sentido de compromiso con el futuro también de nuestro proceso revolucionario cubano. Bueno, yo creo que si alguien tiene responsabilidad con el futuro son ustedes, los estudiantes, es la patria, es decir, lo que se elige, las autoridades que se eligen a partir de este momento, que empiezan a elegirse, son las que también tendrán la responsabilidad de construir el futuro que es sobre todo para ustedes. Te agradezco mucho, Lizara, y yo propongo ahora que vayamos hasta la opinión que nos dio el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Esta es una organización que, perdón, antes de ir a la opinión de Salvador Valdés, me aclaran, es justo, tenemos preparado un material sobre este dato que tú dabas que es muy importante, que son 200.000 jóvenes que votan por primera vez este año, al haber accedido a los 16 años ya y adquirir todos sus derechos como ciudadanos. Vamos a este reportaje primero.
Muchachos y muchachas que forman parte de los cerca de 8,5 millones de cubanos con capacidad legal para participar en el proceso de elecciones generales sienten orgullo de hacerlo este año por primera vez. Yo pienso que es muy importante porque así se logra involucrar al gran número de jóvenes que hay en nuestro país, se logra obtener una mayor conciencia social sobre el periodo histórico que estamos viviendo y así podemos seguir conllevando y manteniendo en alto la gran revolución que llevamos. Eso demuestra el valor que tiene la opinión de los jóvenes en la sociedad cubana, donde vamos a emitir nuestro derecho al voto, vamos a escoger a nuestros delegados, a nuestros diputados, que después son los que serán nuestra voz frente a la Asamblea Provincial y por supuesto en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que harán valer nuestros derechos y defenderán nuestra opinión en cada una de sus tribunas. Son más de 200.000 jóvenes que en octubre tendrán la primera cita con las urnas. Nosotros mismos vamos a decidir quiénes son los que nos van a representar, que los jóvenes van a tener una voz, van a poder emitir su criterio ya a un nivel mucho más alto. Va a ser una muestra más de la posibilidad que tenemos los jóvenes cubanos, no como en otros países, de ser parte de la democracia, de la igualdad de derechos que tiene nuestro país como país socialista y la revolución pujante y victoriosa, que bueno, tenemos el derecho de pertenecer a un proceso tan importante como el que va a estar viviendo nuestro país en próximos meses. Algunos de ellos se estrenan en el riguroso oficio de organizar el proceso en las distintas instancias. Este joven conforma la comisión electoral del municipio Playa en la capital cubana. Yo creo que sí estamos preparados para asumir esta responsabilidad y creo también que es muy bueno porque bueno, es una manera de que lo que la gente dice, lo que se dice en la escuela, lo que decimos entre nosotros también sea escuchado a niveles más altos. La ley electoral establece que están en capacidad de ejercer el sufragio activo todos los cubanos que hayan cumplido los 16 años de edad, derecho que valoran nuestros jóvenes. Las elecciones en Cuba tienen una peculiar forma, porque en otros países hay corrupción, la gente no vota porque no se sienten representados por su partido, entonces en Cuba no pasa eso. Conocemos que en muchos de los países que mencionaste, las elecciones participan menos del 50% de la población. Sin embargo, las elecciones a la Asamblea del Poder Popular en nuestro país participa el casi 100% de la población votante y eso demuestra el valor que tiene la opinión de toda la población. Comienzan entonces a ser partícipes de un proceso que los vincula directamente con la democracia. Orgullo que sienten este año de hacerlo por primera vez. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y yo introdujo un ruido en el sistema que me parece que es válido aclararlo, ya que esta mesa redonda es justamente para dar la mayor información más clara posible y no confundir a nadie. Pues yo había dicho que creía que se votaba en las becas. Me aclaraba Toledo, porque yo voté siendo estudiante en la beca, en las elecciones generales, las que son para diputados a la Asamblea Nacional, pero en esta fase no, pero hay excepciones. Hay excepciones porque en la Universidad de Ciencias Informáticas, de hecho, una circunscripción especial, la UCI. Es una ciudad. Es una ciudad. Y hay algunas otras circunscripciones especiales, por un momento determinado se pueden adoptar. Ahora, ellos sí tienen delegados. Sí, ellos sí tienen delegados. Donde residen, porque además viven allí, hacen la mayor parte de su vida profesores y estudiantes. Ya en las generales tiene otra connotación y bueno, realmente se pueden tomar decisiones siempre aprobando las circunscripciones especiales, siempre serían circunscripciones especiales. Pero en el caso de las elecciones, la excepción esa que se crean excepcionalmente para este momento cuando hay un grupo importante de estudiantes en la beca y deben votar, ¿por quiénes votan ellos? Por los que nominan. Pero ahí, de la zona. De la zona se pueden incorporar y en el caso especial de la UCI y otras circunscripciones tienen circunscripciones especiales donde allí mismo se nominan. Solo en esos casos. Solo en esos casos. Ya comprendo. Bueno, entonces creo que ya estamos en condiciones de pasar a escuchar las opiniones de Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Yo les decía que es una organización que tiene un papel protagónico, sobre todo en la fase ya de las elecciones, la construcción de las candidaturas, la elaboración de las candidaturas y todo el proceso que lleva a la elección de nuestros diputados, pero en este momento no deja de tener una alta participación y responsabilidad. Vamos a escuchar sus opiniones. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en entrevista para la televisión cubana, explicó algunos de los objetivos que se propuso la organización en apoyo a los próximos comicios. Los objetivos que nos hemos propuesto es elevar el nivel de cultura, de conciencia política en los trabajadores, en el dominio de nuestro sistema electoral, que es un sistema propio, genuino,
representativo y democrático, a los efectos de que cuando se concurra o se convoque, no se actúe por disciplina, sino por conciencia. Valdés Mesa recalcó además que la CTC apoyará este proceso, ya que los trabajadores forman parte del pueblo. En los procesos anteriores, la legislatura, la séptima legislatura que concluye el mandato ahora, más del 25% de los diputados que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular son trabajadores directos a la producción y los servicios, sin tener en cuenta los intelectuales, los trabajadores del arte, la cultura, profesionales, periodistas, el sector científico, que no están incluidos en esa cifra, pero que también son trabajadores. Así que en este proceso que tiene una importancia política extraordinaria, nosotros tenemos que asumir esa función, tenemos que asumir esta tarea y esta gran responsabilidad. Las asambleas de nominación de candidatos a desarrollarse el próximo día 3 de septiembre contarán con la participación activa de la masa trabajadora. El primer objetivo es que haya una alta concurrencia, una consciente concurrencia a esas asambleas de nominación de los candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Como reglamenta la ley electoral y lo sustenta la Constitución de la República, todos los ciudadanos aptos para intervenir en el proceso electoral podrán hacerlo. Se tiene que expresar el apoyo de nuestra sociedad a la sociedad que estamos construyendo, al socialismo que estamos construyendo, a las transformaciones que está desarrollando. Tiene que expresarse a través de la concurrencia de esa zona y a través de la nominación y elección de los mejores cubanos que deben integrar esa Asamblea Nacional. Esa es la importancia que le concedemos nosotros a este proceso político, y que los trabajadores comprendan esto, que lo entiendan. Yo decía a la entrada de la entrevista que no se debe concurrir por disciplina, sino por conciencia. Entonces esa es la labor más importante que tienen todas nuestras estructuras de dirección del movimiento sindical, de hacer conciencia y que vayamos conscientes a elegir ese gobierno para seguir construyendo el país, para seguir haciendo las transformaciones que son imprescindibles para nosotros no solo preservar, sino desarrollar la economía del país. Estas elecciones, como es de esperar, estarán caracterizadas por la transparencia del proceso. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuevo horario para la mesa redonda. Buscando un formato más dinámico y adecuado al lenguaje televisivo, la mesa redonda tendrá 1 hora de duración a partir del 10 de septiembre. Y se transmitirá en el horario de 7 a 8 de la noche todos los días. Se mantendrán 6 retransmisiones diarias de lunes a viernes al final de la programación del canal educativo. La sección La Esquina pasa a las emisiones de los lunes de la mesa redonda, comenzando la semana. Acompáñenos ahora todos los días a partir de las 7 de la noche. Seguimos en combate. Y una información adicional, a partir del 3 de septiembre también vamos durante una semana a estar transmitiendo materiales especiales porque se transforma también nuestro estudio y hay nuevas visualidades dentro del programa que nos obligan a ese cierre temporal, digamos, por una semana hasta reiniciar el 10 de septiembre. Y voy al resumen le he dejado bastante tiempo, creo, para que podamos incluso responder inquietudes que tenemos aquí de televidentes, pero Alarcón, ¿por qué? Es decir, ¿usted cree que nosotros le damos el suficiente peso como ciudadanos y ciudadanas al momento ese que se inicia el 3 de septiembre? ¿Comprendemos a cabalidad lo que significa la nominación de candidatos? Bueno, ante todo, buenas noches a todas y a todos. Arlene, yo creo que, francamente, que no, que es insuficiente. Escuchando a Toledo, las características que él resumía de nuestro sistema, que tú preguntaste alguna vez, bueno, ¿eso se hace en otras partes o es solo así? Prácticamente se trata de situaciones únicas, de características únicas, pero como las hemos estado aplicando desde el año 74 en Matanzas y 76 en toda Cuba, lo tomamos como algo natural
Ese ejemplo que tú ponías de que el bebé o la bebé inscrita ahí en el hospital, y desde ahí ya es ciudadana. Es ciudadana con todos los... Y por ser ciudadana, cuando tenga 16 añitos, puede votar. O puede ser elegida, y cuando tenga 18, incluso como diputada a la Asamblea Nacional. Como igual que nos pasa con muchas otras cosas que hay en la sociedad cubana, que nos acostumbramos, nacieron estos muchachos con esos derechos. Y en muchos casos los papás de estos muchachos. Y entonces... eso que dijo Salvador, me parece que es muy importante, cuando él hablaba de conciencia, no disciplina, que lo más importante de todo esto es que sea un ejercicio de la conciencia de nuestra gente, algo tan parte de nuestra vida cotidiana que hace que no nos percatemos de la tremenda importancia que realmente tiene. Ustedes no han visto, yo he visto muchas veces la mesa redonda, cuando salen las manifestaciones está en Europa, en lugares clásicos a la democracia, incluso desde Grecia. ¿Cuál es la consigna, lo que resume todo lo que está pasando en este planeta este año? Democracia real ya. O sea, donde se ejercita, se practica otras formas de democracia, no vamos a decir que eso no es un monopolio de nadie, pero la gente no siente que está representada, no siente que tenga sentido, que estén viviendo en el mejor de los mundos posibles, ni mucho menos, sino al revés. Entre otras cosas, porque en el mundo real en que vivimos es normal, es natural que le quiten a los trabajadores sus derechos, que anulen la contratación colectiva, que hagan cambios drásticos en el sistema de tributación, sin discutirlo siquiera en el Parlamento. Y este mismo año, en este país, nosotros acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional una nueva ley tributaria. Desgraciadamente no se explicó lo suficiente ni se divulgó, pero Toledo lo sabe. Nos pasamos el año discutiendo la dichosa ley desde el principio del año, y en esa discusión participó mucha gente, todos los que tenían que ver con ella, y es una ley bastante especializada, digamos. ¿Y qué vamos a hacer el año que viene con el nuevo Código de Trabajo? Lo van a discutir y aprobar finalmente los diputados que saldrán de las próximas elecciones. Sí, pero antes que ellos lo hagan, se va a discutir hasta con la última trabajadora y el último trabajador de este país, centro de trabajo por centro de trabajo, fábrica por fábrica. Eso que yo acabo de decir es una verdadera locura en el mundo de hoy. Pero la gente quiere esa locura, por eso están en las calles exigiendo eso. Entonces realmente yo creo que... A mí me parece importante, y perdón que lo interrumpa, porque hay una televidente que nos escribió, María Teresa González de Playa, preocupada porque la Asamblea Nacional nuestra no sesiona el año entero, y en el mundo entero los parlamentarios se reúnen todos los días. Entonces, bueno, lo que usted estaba diciendo respecto a que el trabajo no es lo que vemos cuando hay una sesión. No, pero es que además también si el trabajo se concentra en reunirse y parlotear, que es lo que hacen muchos parlamentos desgraciadamente, ahí sí habría razón para que la gente se quejara. Yo le puedo asegurar a esa compañera que nuestros diputados, no lo digo por mí, pero tengo que decirlo por ellos realmente, porque soy testigo de que trabajan muchísimo. Trabajan mucho y todo el año, cobrar nada, y sin cobrar un centavo, ni de salario como parlamentario, ni por dieta, ni por ninguna cosa de las tantas preventas que tienen este mundo. Que se autootorgan los diputados. Que pasáramos el año oyéndonos discursear los unos a los otros, como hacen en esos parlamentos que tampoco trabajan todo el año, porque tienen largos periodos de vacaciones y que incluyen los largos fines de semana, en fin, es otra historia. En el caso nuestro, yo sí te puedo asegurar, se puede medir. Tú lo explicaste, Toledo, cuando tú presentaste el dictamen sobre la ley tributaria.
de una manera muy sobria, muy discreta, pero tú dijiste cuántas reuniones habían realizado las dos comisiones y todos los diputados en una vuelta a lo largo de todo el país, que después se repitió otra vez a lo largo de todo el país, cuántas veces se cambió las versiones de esa ley, etcétera. Hay países donde se puede hablar mucho y ganar salarios exorbitantes por hablar sin realmente estarse ocupando de los problemas reales, no solo los problemas reales de la gente, sino los problemas reales de lo que es legislar, digamos. En el caso nuestro, realmente yo tengo un profundo respeto por los delegados de circunscripción, para empezar, sobre todo por ellos, porque son realmente el sustento de todo el sistema, pero también con los representantes en otras instancias de nuestro sistema. En primer lugar, y yo sé que hay, por supuesto, como sobre todo, percepciones críticas, insatisfacciones, por supuesto que tiene que haberlas. Ahora, por lo regular los más críticos son los que no van a las asambleas y los que se niegan a nominar porque dicen que no va a ser bueno el delegado. Sí. No, aunque hay que comprender que algunas de estas cuestiones tienen un fundamento en falta de comprensión realmente. Por eso lo que insisto, que Salvador tiene toda la razón cuando habla de la necesidad de promover conciencia, cultura, conocimiento de nuestro sistema, de lo que es. Pero iba a decir, hablando de los representantes, bueno, lo que nadie puede desconocer, en primer lugar, es su honradez. La dedicación. Hay gente, compañeros, vamos a hacer otro proceso de elecciones ahora, de nominación. Todavía hay compañeros que están desde la primera elección y han pasado cada 2 años y medio por ese proceso de que alguien los proponga, que la mayoría lo apruebe y que después tenga más votos que el otro que fue propuesto, postulado en otra área. Y la mayoría, por supuesto, siempre son nuevos. Se han ido renovando constantemente. El nivel de renovación de nuestras asambleas municipales es muy elevado, pero aún así hay algunos veteranos del primer día. Y sus vecinos saben que no se ha beneficiado absolutamente en nada material por esa responsabilidad. Son gente que gozan de un prestigio bien ganado, independientemente de que como en toda realidad, se pueden dar muchas situaciones de un carácter u otro. Ahora, nosotros en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta sus características, realmente hacemos que se trabaje bastante y nuestros diputados trabajan bastante. Pero hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que no se dedican a diputear. Perdóname que he inventado un vocablo posiblemente. Ese no es un oficio. Yolanda es diputada, pero tiene su responsabilidad fundamental como dirigente de la Federación de Mujeres. El compañero Toledo es diputado, preside una comisión, pero además es decano de la Facultad de Derecho. Y la mitad son delegados de circunscripción, como se ha dicho varias veces aquí, que tienen su responsabilidad y en su circunscripción, es su primera tarea, su primera responsabilidad. Todos trabajan en otro trabajo. Yo francamente entendería mejor la queja de los que digan y de qué trabajan esos señores parlamentarios, a qué se dedican. Por lo menos en el caso nuestro, todo el mundo puede identificar que tiene ese diputado, es un hombre o una mujer útil. Es un médico, es una ingeniera, es un obrero asalariado, en fin. Y además de eso, sacrifican parte de su tiempo legítimo de descanso, de fiesta, lo que sea, para ser diputado. Cambiar eso por reunirnos a todos aquí en La Habana a que nos disparen discurso tras otro, realmente no tiene sentido. Así son los parlamentos de otras partes. Pero desgraciadamente, vivimos en un mundo integrado, donde las influencias se trasvasan muy fácilmente. Nuestra gente ve la televisión. Cuando tú ves una película sobre un parlamento, es eso. Los señores metiendo discursos, casi todos hombres, casi todos blancos.
casi todos de cierta edad avanzada, y todos, en algunos países, todos ricos, todos millonarios, porque si no, en Estados Unidos usted aspira a senador o a representante porque es millonario o porque está loco, porque si no es millonario no va a llegar ni a la esquina. Por eso él, que acaba de ser nominado por el Partido Republicano, un millonario de carrera, multimillonario de carrera, que por cierto lleva de vice a un señor que está ahí como vice porque él lo decidió, así con su dedito. Dijo, el vice es fulano, todo el mundo esperando a que sea, fulano es el vice, y eso se supone que es un sistema democrático, en prácticas democráticas. Desgraciadamente no se conoce lo suficiente, nos falta cultura, nos falta aprovechar. Por ejemplo, yo no quiero criticar a los medios cubanos, pero en los últimos tiempos aquí, se lo decía un compañero que anda por allá por aquella esquina, es posible ver cualquier tipo de información, yo acabo de hacerlo ahora, sobre las elecciones de Estados Unidos que van a ser en noviembre, pero las de Cuba se habla mucho menos. ¿Por qué? Por cierto, las de Cuba son elecciones muy singulares. Tú puedes decir que el martes tal de noviembre van a ser las elecciones en Estados Unidos. Decir que las elecciones municipales en Cuba son el 21 de octubre es una verdad media. Aquí se elige muchas veces qué cosa es lo que llamamos una asamblea de nominación. Es una reunión en la cual los vecinos eligen quién de ellos va a ser su candidata o candidato a delegado. Pero lo deciden mediante el voto, mediante una elección, y después en octubre van a elegir entre esos que ellos postularon de esa forma y otros que fueron postulados por otros vecinos, otro nombre. Y puede ser que ocurra segunda vuelta, y como recordaba Lina, y me consta, ha habido tercera y creo que hasta cuarta. Sí, había unas cuantas vueltas. Se pide la cantidad de veces que el ciudadano cubano tiene la posibilidad de elegir. Pero elegir de un modo además que no es el que impera en otras partes. Toledo se refirió a las cosas fundamentales de nuestro sistema. El primero, la inscripción automática, el de la bebé que ya en el hospital está inscrita. Eso parece una bobería, pero no lo es. No lo es. Para millones de personas en este mundo llegar a adquirir la condición de elector tienen que gastar dinero, tiempo, es engorroso. Que sea automático es una tremenda conquista democrática de nuestro pueblo, pero además que sea pública la lista de electores parece una cosa sencilla. Nos hemos acostumbrado en todas las elecciones. Bueno, los compatriotas que han viajado, que pueden viajar por el mundo, yo los invito a que me digan si alguna vez encuentran un país donde eso se haga así. De lo que se habla mucho, como ocurría mucho en Cuba antes de la revolución, son de distintas formas de fraude, pero el fraude comienza por el registro de los electores. Si los electores saben cuántos y quiénes son los que pueden votar en su colegio electoral, tú no puedes adulterar los resultados ni puedes inventar, como ocurre desgraciadamente en muchos lugares y como era la práctica normal en nuestro país. Por algo eso no existe en otras partes. La postulación directa de los candidatos, por supuesto que ya hemos hablado de eso, que es lo que comienza la semana que viene, que es importantísimo. La votación libre y secreta es un principio, sí, universal, se supone que en todas partes en que haya una sociedad democrática o más o menos democrática sea así. Sí, pero que el escrutinio sea público y que se publiquen los resultados allí en el lugar,
Porque acabamos de hablar del sistema de computación, todo eso es muy importante, es muy bueno, el acopio de los datos con técnicas modernas, etcétera. Pero ese papelito puesto ahí en la pared del lugar donde uno votó, donde aparecen los resultados que hubo allí, cuántos votaron por fulana, cuántos por mengana, si son dos no, porque si sale una mujer de todas maneras. ¿Cuántos votaron en blanco o no votaron? Lo que quieren haber hecho. Y tiene que jugar el número con el billete, tiene que dar la misma cifra que la lista que todos visto también allí de quiénes eran los electores. Por supuesto, eso hay que contabilizarlo y centralizarlo y pasar, porque estamos hablando de 50.963 lugares de votación. No, perdón, de nominación. Estamos hablando de miles, de sabe Dios cuántas van a ser. 14.500 circunscripciones. Pero el control popular directo, cada vecino puede saber cuántos y quiénes podían votar en el lugar donde él iba a votar. Y después puede saber cuáles fueron los resultados allí en ese lugar, porque se publicaron. Pero antes de publicarlos, fueron invitados cualquiera a participar en el conteo de esos votos. Creo que eso no existe en ningún otro lugar, porque si existiera, hubiera habido muchos cambios en este mundo. Ahora, yo quiero decir lo siguiente: cuando nos reunimos para constituir la Comisión Electoral Nacional, yo hice referencia a esto. Realmente en el proceso en que estamos enfrascados tiene una gran importancia política por diversas razones. Yo creo que hay una fundamental. Tienen lugar estas elecciones en medio del proceso en que está enfrascado nuestro país de lo que llamamos la actualización del modelo, que entre otras cosas, por cierto, significa darle un papel mayor a las instancias municipales. Entre otras cosas significa mucha descentralización de recursos y de decisiones, y por lo tanto, estas asambleas municipales que vamos a elegir, que vamos a postular sus candidatos primero, a partir de la semana que viene, y que después vamos a elegir en octubre, van a tener una responsabilidad superior a las anteriores asambleas municipales nuestras. Eso debe ser algo a tomar en cuenta, es una sugerencia por los electores a la hora de proponer y de postular a sus candidatos. Sobre esto quiero hacer una salvedad. Nosotros hablamos de que deben ser los más capaces, los más esto, lo más lo otro, sí, eso puede ser tu criterio, el mío, el de cualquiera, pero lo que tiene que ocurrir es que la gente vaya y salga el que ella cree que es el más capaz, o la más capaz, o el más íntegro, lo que sea, porque ella cree que es así, no porque lo piense el partido, ni la Comisión Electoral, ni la Asamblea Nacional. Todo eso es muy bueno. Debemos tratar de que haya más mujeres, más jóvenes, más negros, más mestizos, que haya una representación más cabal de nuestra sociedad. Sí, pero no nos olvidemos, quien va a postular y quien va a votar libremente, conscientemente, es nuestra ciudadanía. Los que se van a reunir a partir del 3 de septiembre y que debemos convocarlos a todos, sin excepción, hombres, mujeres, creyentes o no creyentes, trabajadores asalariados o cuentapropistas, jóvenes o personas de más experiencia vital. Y hasta jubilados. Y hasta jubilados, claro. Sí, que suelen. Los jubilados tenemos una buena base en nuestros barrios de compañeros combatientes que son, y de los nucleosonales, la gente, ese sector generalmente es muy activo en esto. Lo que hace falta es motivar más a los jóvenes porque esto en definitiva es una cosa de ellos fundamentalmente. Pero sí quería subrayar eso,
El proceso de la nominación es un ejercicio, tiene que ser un ejercicio plena, cabalmente democrático, libre, al que están convocados todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país, sean militantes o no sean militantes, sean patriotas o sean timoratos, todos, y hace falta que haya la participación más amplia, más masiva, y además las comisiones tienen que garantizar el cumplimiento de la ley, que sea un ejercicio democrático cabal, que la gente se exprese, que proponga, y por supuesto deseamos que busquen a la mejor o al mejor, pero a juicio de ellos, de esos vecinos que van a estar reunidos allí, no a juicio de nadie, que no sean ellos mismos. Tiene una gran importancia decir estas elecciones por esta etapa en que estamos viviendo, que no es solamente que estamos tratando de perfeccionar nuestra sociedad, de hacer una economía más eficiente, más eficaz, de combatir deficiencias, errores, defectos, burocratismo, formas de corrupción, etcétera, que todo eso se tiene que vencer con el pueblo, solamente con el pueblo podemos ganar esas batallas. ¿Y quiénes son las personas que vamos a elegir en octubre? La autoridad mayor popular a nivel de cada barrio. Ahora, nos interesa, es importante, precisamente, para enfrentar mejor todas las deficiencias que hay en el sistema, y que algunos compañeros lo han planteado, y que lo sabemos. Ellos no van a hacer milagros, no van a hacer maravillas, pero para que tenga una autoridad mayor, conviene que en primer lugar hayan sido postulados o nominados en asambleas donde hubo una participación realmente masiva de todo el mundo y donde hubo un análisis, una reflexión colectiva, la cual resultó su elección como candidato, y después que sea elegido en unas elecciones donde vaya a votar todo el mundo y salga el que la gente considere el más apropiado, es decir, que llegue con fuerza, con la mayor fuerza posible de su pueblo, de su gente. El otro argumento que yo mencioné en la reunión a la que hacía referencia es que esto ocurre también en medio de una verdadera batalla política, registro de electores automático, la bebita desde que nació ya está inscrita, y nominación directa por los reportes. Compañeros, vuelvan a leerse el plan Bush, la ley Helms-Burton y el plan Bush. ¿Por qué le dedica una sección completa a esos dos temitas? A la bebita esa que se inscribe automáticamente y a lo que vamos a hacer en Cuba a partir del lunes que viene. Si lograse el imperialismo su plan de derrocar a la revolución, instaurar aquí un sistema, un tránsito hacia la democracia, por algo comienza por establecer un registro electoral que no va a ser automático, que la gente va a inscribirse, pondrán condiciones, pondrán requisitos, y por supuesto esa gracia de que los vecinos se reúnen y postulan a quien le da la gana, pues no, se acabó. Los partidos, mi amigo, tendrán que ser los partidos políticos, o sea, que el aparato electoral, el partido electoral le quitaría, le robaría, privaría al pueblo de su capacidad de decidir quiénes son los que él quiera postular. No es una invención ni es un exceso de imaginación. Si vamos más atrás, al comienzo del siglo que ya pasó, el siglo XX, cuando la primera intervención norteamericana, ahí está, yo lo leí en una revista histórica de Estados Unidos, al gobernador Leonard Wood, general Wood, que fue el jefe de los interventores en Cuba, su jefatura en el Pentágono le mandó una felicitación cuando él organizó las primeras elecciones que hubo en la República de Cuba. ¿Por qué lo felicitó?
Porque el general Wood, por supuesto, lo primero que hizo fue reorganizar el registro de electores, definir quiénes pueden votar. Y hay esta frasecita genial en la carta que le manda a la jefatura. Lo felicitamos porque usted logró reducir el electorado cubano y hacerlo más selectivo y blanco. En las primeras elecciones que fueron sería para la convención constituyente, ¿no? Creo que fue un 7% de la población la que votó. No nos olvidemos que la intervención norteamericana viene a cortar el proceso que libraba a nuestro pueblo de 30 años de lucha por la independencia, que siempre tuvo un componente democrático institucional muy fuerte, con varias constituciones, con leyes, incluyendo leyes electorales, y no tenía, por supuesto, los requisitos que Wood impuso. Había que tener determinado nivel de ingreso, determinado nivel de escolaridad, para poder ser elector. Por eso dio como resultado que se hizo chiquitico el registro, un 7%, y blanquito. O sea, sacó de esa... Era como la democracia griega, que ni los esclavos ni los... solo determinados ciudadanos. Pero Cuba tenía una democracia mambisa, combativa en los montes, que llevó a que fueran representantes antiguos esclavos, como hubo generales mambisas que habían sido esclavos. O sea, aquí hubo una profundísima revolución por la independencia que fue cortada de esta forma. Ahora, alguien puede decir, no, este está hablando aquí de historia antigua, de la Helms-Burton, del general Wood. En la reunión con ustedes le saqué la publicación más reciente de la Agencia Internacional para el Desarrollo de este año. La USAID de este año, para aplicar el plan Bush, que también el plan Obama, porque eso nadie lo ha eliminado, destinan 20 millones de dólares este año, y casi todo es para para combatir y socavar el sistema político nuestro. De manera que nosotros tenemos que asumir con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, con todas las insuficiencias, pero precisamente el mejor modo de combatir las insuficiencias, de lograr un sistema más eficaz, es arropándolo con un respaldo popular cada vez más real, más efectivo, que ese delegado sea realmente una gente que lo que tenga detrás sea un pueblo, de un modo, no por disciplina, sino por conciencia. Eso comienza ahora. Esto es la semana que viene. No deben ser reuniones rutinarias para cumplir una formalidad y cumplir con la tareita de elegir a alguien. No. Usted está ahí proponiendo a alguien que puede ser presidente del municipio, jefe del gobierno del municipio, que va a integrar un consejo popular, esos consejos que queremos que sean eficaces, fuertes, etcétera, que puede ser delegado a la Asamblea Provincial o que puede ser diputado a la Asamblea Nacional. Ya ese que usted está proponiendo como candidato puede ser una cantera, como tú decías, que pudiera llegar a todo eso. Pero además de eso, se trata de tratar de que ese sistema sea cada día más representativo de nuestro pueblo, un instrumento más cabal para las transformaciones que tenemos que hacer, transformaciones, cambios que pasan por un fortalecimiento de nuestras instituciones, y la base de nuestras instituciones es esa instancia municipal que debe surgir ahora de la voluntad consciente de nuestra gente, que piense cada uno quién pudiera ser la mejor vecina o el mejor vecino, porque hay algunos hombres también que pueden contribuir a ver y proponerla, a ejercer ese derecho, que es un privilegio. Ningún otro ciudadano del planeta tiene salvo que sea un millonario como el Romney, la capacidad para decir, ese es el vice, o ese es el delegado,
En ninguna parte la ciudadanía tiene ese derecho, esa posibilidad, ejerzámoslo, todas y todos. Ese debe ser el llamamiento que le hagamos a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas para tratar realmente de seguir mejorando y fortaleciendo un sistema que, más allá de sus defectos y sus limitaciones, es en primer lugar nuestro. Nadie nos lo ha impuesto, viene de nuestras raíces. No los sacamos de ningún sombrero como un mago, estaba en la tradición mambisa y está hoy, además de servir como instrumento fundamental para mejorar nuestra sociedad, está hoy siendo amenazado, siendo objeto de las presiones y del empeño del enemigo para socavarlo, para destruirlo, para quitárnoslo. Bueno, muchísimas gracias, Alarcón. Yo creo que no tengo más nada que agregar. Le agradezco muchísimo también a los panelistas especiales que me han acompañado hoy y ya está hecha la convocatoria. A partir del 3 de septiembre están todos convocados, todas y todos convocados para nominar a los mejores, a las mejores. Es una oportunidad, como decía Alarcón, que tenemos todos, quizás los únicos en el mundo que tenemos la posibilidad de elegir a nuestro gobierno desde nuestros vecinos. No perdamos esa oportunidad. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muchísimas gracias por acompañarnos.